Bienvenidos mis amados hermanos y amigos que están en sintonía con nosotros en este espacio Mundo Cristiano. Estamos en la versión TV. Felices y agradecidos de Dios de que nosotras, las mujeres, podemos regresar a esta entrega más en donde vamos a tener unos temas súper interesantes este mes con relación a lo que es Dios Hijo y vamos a tratar diferentes temas con relación a cómo Dios entregó a su Hijo Jesús, fue el Cordero de Dios, se entregó por los pecadores, lo que es el Dios perdonador, lo que es el Dios restaurador, el Dios como piedra angular, el Dios Jesús como la cabeza de todo. O sea, estamos tratando un tema que nos envuelve a todos de manera especial. Y como decíamos anteriormente, en una entrega anterior, que de verdad les invito a que vayan a Mundo Cristiano IDP y sintonicen, consuman, compartan, se suscriban a lo que es nuestro canal, que ahí están las diferentes entregas con relación a este mes que vamos a tratar lo que es Dios Hijo. ¿Por qué Dios Hijo? No se preocupe que en un momento vamos a hablar al respecto. Le habla su hermana y amiga Wendy Elizabeth Jiménez de Peguero, una miembro más de su Iglesia de Dios de la Profecía Central, en la Espaillat 86, en la hermosa ciudad de La Romana, República Dominicana, con nuestro pastor Alvin Carrasco. Todos los sábados usted va a ver una entrega de Mundo Cristiano. Y en esta ocasión nos toca a nosotras las mujeres y no estoy sola, estoy feliz de que no estoy sola. Estoy con mis amadas Cristi, mi amada Liz. Hola, mis amadas, pueden saludar. Ya le voy a dar el chance. Adelante. Dios bendiga, amada Wendy. Dios bendiga a cada televidente que nos está sintonizando o aquel youtuber que está en nuestras redes sociales. Agradecidas del Señor estamos de estar un sábado más en una sección con ustedes, tratando de que todo lo que el Espíritu Santo haya depositado en nosotros pueda ser transmitido a cada uno de ustedes. Gracias por estar en nuestra sintonía y esperamos que usted sea bendecido en esta tarde. Claro que sí, Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos a este programa, como decía Wendy, el espacio de las mujeres. Una vez al mes estamos en Mundo Cristiano versión TV. Es para nosotras siempre un placer, tanto en la radio como en la TV ahora, pues compartir con ustedes, que podamos compartir la palabra, aprender tanto de ustedes también, con sus comentarios y sus inquietudes que nos envían. Es un placer para nosotras, así que bienvenidas y bienvenidos. Bueno, ustedes se preguntarían por qué hemos seleccionado este tema general, porque es el staff completo de Mundo Cristiano que se ha abocado a lo que es en cada mes tratar un tema general en específico, y claro está, nosotras las mujeres lo estamos haciendo enfocado a la necesidad que nos provoca a nosotras o que nos incumbe. Y nosotras las mujeres tenemos muchas necesidades y en la palabra de Dios encontramos la respuesta a todo. Usted no lo va a creer, pero todo está en la palabra de Dios. En esta ocasión, Dios Hijo. ¿Por qué Dios Hijo? Anteriormente estábamos tratando a lo que es Dios como Padre y hablamos de nuestro Dios como el diseñador perfecto para nosotras, como Él nos diseñó de una manera específica como ayuda idónea, cuándo empezó todo, en qué momento fue que nos desviamos, etcétera. Y ahora vamos a hablar de la razón por el cual Él creó todo, y principalmente cómo nosotros pudimos salir de ese error en que cometimos al pecar y al caer, y que Él tuvo que mandar una solución a ese problemita. Bueno, fue un gran problema realmente. A ese gran problema que fue la caída del hombre, y mandó a su Hijo Jesús. Entonces, Jesucristo como Hijo unigénito de Dios, Jesús fue la única persona que nació de una madre mortal. Así es. Él fue enviado con María, fue la seleccionada, y Dios el Padre, su Padre inmortal. Entonces fue una combinación de una madre mortal con un Padre inmortal. ¿Por qué sucedió esto? Bueno, dice la palabra de Dios que Él tuvo que hacerse hombre y fue enviado aquí para que nosotros podamos recibir lo que es la redención, la salvación. Y si nos remontamos en la Escritura, nos vamos a Lucas, a Mateo, vamos a ver cómo sucedió todo. El Dios Hijo, Jesús,
fue enviado por medio de lo que es el nacimiento físico. Y ahí, en ese pesebre, sucedieron tantas cosas. Nosotros hablamos en esa ocasión de Manuel, Dios con nosotros, y ahí pudimos ver. Usted puede sintonizar y puede buscar y puede ver en el libro de Lucas cómo dejó registrado ahí cómo fue que apareció ese ángel en sueño a José, a María, y también le fue profetizado a muchas personas antes de su llegada, cuando esos ángeles lo anunciaron, cuando llegaron también esos reyes y llevaron presentes y todo esto. Se encarnó para que fuera hecha realidad nuestra salvación, porque todo esto, mis amadas, sucedió con un propósito. Después de la caída del hombre tuvo que venir el Señor Jesús, venir Dios y entregar a su Hijo unigénito para que nosotros pudiéramos recibir la salvación. Algunos de los discípulos del Salvador se encontraban en una barca cuando vieron a Jesucristo caminando sobre las aguas, y ellos vieron y adoraron y dijeron: verdaderamente eres Hijo de Dios. Y ya nos fuimos ahí en el momento de lo que es esos 3 años en que ya empezó lo que fue el ministerio de nuestro Señor Jesús, y ahí fue manifestado en diferentes ocasiones y fue declarado en diferentes ocasiones en el nombre del Señor Jesús como Hijo. Como Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios. Y ¿sabes algo? Me encanta el libro de Juan porque detalla la trayectoria, en los otros libros también de los apóstoles detalla la trayectoria, pero Juan me habla como claramente de las cosas que Jesús hizo e inicia el libro de Juan diciendo que Él se hizo carne, que el Verbo se hizo carne, es decir, que Él se humilló hasta los sumos por cada uno de nosotros. Y muchas veces escuchamos a las personas decir: yo amo a Dios, yo amo a Dios, yo amo a Dios, al Dios Padre, pero pocas personas hablan de Jesús. Pocas personas hablan de ese Salvador, de ese canal que Dios usó para poder venir acá en la tierra y redimirnos, justificarnos. Entonces, también vemos en las Escrituras y en el caminar de Jesús por la tierra la importancia que tuvimos nosotras las mujeres para con el Maestro. Encanta, ¿Por qué? Porque muchas veces la gente dice: no, porque Dios se cogió con los hombres. Dios nada más habla de los hombres. Creó a Adán primero, que era hombre. Dios es un hombre, los sacerdotes eran hombres, el Hijo de Dios es un hombre. Espérame, Dios como tal no tiene un sexo per se, pero al decir Dios, el Dios como que se escucha como si fuera un hombre. Como masculino. Pero me gusta, sigue la línea que tú estabas diciendo. Entonces, la importancia que podemos ver realmente en la trayectoria de Jesús aquí en la tierra que tuvieron las mujeres para Él. O sea, ¿quiénes estuvieron alrededor de Él? ¿Quiénes fueron que se dieron cuenta cuando Él resucitó? O cuando Él ascendió al cielo. No, cuando Él murió, que ya no estaba en la tumba. O sea, fueron las mujeres que fueron a verlo. Es decir, que las mujeres juegan un papel importante en la trayectoria del Maestro, y vemos cómo Él extendió su mano hacia nosotras, que no es como mucha gente lo pinta, un cero a la izquierda que somos para Él, sino que somos, así como dice la palabra, vaso frágil, y así Él nos creó. No tiene nada de malo. Nos creó así como vaso frágil, con un propósito, y esos propósitos debemos de entendernos, no sentirnos al menos, ni decir: bueno, Dios me hizo menos que el hombre. No, gracias a Dios y gracias a la palabra de Dios podemos ver la importancia que tuvimos nosotras las mujeres para nuestro Maestro Jesús aquí en la tierra. Claro que sí, y mientras Cristi hablaba, recordaba uno de los programas que citábamos en Mundo Cristiano Radio, haciendo referencia a algo que hablaban los caballeros de nuestra congregación acerca del ejemplo que Dios es para los hombres. Alguien una vez, recuerdo que me preguntaba, habla de la mujer virtuosa en Proverbios 31, pero ¿y para los hombres? ¿Hay hombres virtuosos? Y mientras Cristi hablaba, recordaba ese fragmento
y me hacía entender que Jesús fue una persona, un hombre, ejemplo vivo para los hombres. Y de igual manera, algo que me encanta de esa trayectoria de Jesús es que nos hace recordar que hubo alguien que padeció carnalmente todas esas dolencias, como tú y yo estamos padeciendo, porque a veces entendemos que estamos hablando de un ser sobrenatural que no vino a la tierra, fue hombre, lloró, sufrió, padeció hambre, frío, como tú y como yo. Así es. Esa parte de, hay muchas citas bíblicas que podemos apuntar con relación al énfasis del Hijo unigénito de Dios como Jesucristo. Así es. Y podemos ver aquí en Mateo 16, 15, 16, donde nos dice, cuando Jesús preguntó a sus discípulos, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Pero Pedro contestó, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa cita me trae mucho a colación cuando nos ponemos nosotras a meditar y si se nos preguntasen a nosotras, ¿y tú? ¿Quién dices que soy yo? Así es. ¿Cómo tú lo definirías? Sí. ¿Qué tú dirías? Y comentaba anteriormente cuando estuvimos en la radio el miércoles, Mundo Cristiano IDP, siempre voy a decir para que vayan y se suscriban. Estuvimos hablando con relación a que era nuestra primera entrega con relación a este tema, a este ciclo de hablar de Dios Hijo. Y decía que nosotras deberíamos de sentirnos más que privilegiadas, agradecidas y tocadas al poder hablar de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque así como dice él, ¿quién decís que soy yo? Y Pedro entonces dijo, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué pasó? Vamos a otra escritura. ¿Qué pasó cuando, antes de que Jesús levantara a Lázaro de entre los muertos, él preguntó a la hermana del Señor, a la hermana de Lázaro que estaba ahí, que se llama Marta, si creía que él era la resurrección y la vida? O sea, él está preguntando, tú que me sigues, tú que se supone que me conoces, recuerda que yo soy la resurrección y la vida. Wow, a mí me encantó esto. Y Adán y Eva ofrecieron sacrificios también semejantes. Dios le enseñó a Adán y a Eva a bautizarse en agua y le enseñó a todas estas cosas con relación a lo que era proclamando a Jesús. Y yo decía desde el principio, ya estaba establecido que Jesús iba a venir encarnado como Dios encarnado como su Hijo Jesús a mostrarse a nosotros. Y entonces aquí viene la parte en que nosotros tratamos también con relación a que Jesús vino precisamente fue a salvar a los pecadores. Y empezando diciendo desde el principio, ¿por qué Jesús tuvo que venir? ¿Por qué Dios tuvo que dar a su Hijo Jesús a morir aquí en la cruz del Calvario, a venir por nosotros? Y es precisamente porque nosotros cometimos un error y en el jardín del Edén, donde nos separamos y el diseño perfecto de Dios, ahí fue que realmente hicimos distorsionar el plan divino del Maestro, de que tuvimos una relación preciosa en el jardín de Edén y estuviéramos siempre ahí trabajando, disfrutando del trabajo, porque hay un error y las personas creen que el trabajo fue un castigo. No fue así. Lo que pasó fue que al nosotros caer de la gracia y entrar en el pecado, entonces ya el trabajo se convirtió en una situación pesada para nosotros por lo que había en nosotros, no por el trabajo en sí. Y por el pecado, entonces, todo se convirtió en un desastre. Había incomodidad, ya no veíamos las plantas, el florecer, el caer de los árboles y el hacer las cosas como algo bonito y bueno, sino como algo pesado para nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a entrar en la otra parte, porque estos temas, debo de recalcar, estos temas que nosotros estamos tratando en el día de hoy son realmente pinceladas que nosotras estamos dando con relación a los temas a tratar en lo que es la versión Mundo Cristiano Radio. Sí. Entonces, para que usted vaya siguiendo con nosotras esta línea de pensamiento, nosotras ya tratamos, de hecho, el miércoles anterior,
disculpen, a Jesús como el Salvador de los pecadores. Ya nosotros hablamos al respecto, pero queremos recalcar esa parte donde nosotras decíamos que nosotros como seres humanos entendemos que después que venimos a los pies del Señor ya no necesitamos al Salvador. O sea, como que ya llegamos a un punto en que ya no necesitamos seguir pidiendo perdón, necesitamos la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario, que nos restaura cada día. Necesitamos su gracia y su misericordia todos los días. Porque si nos ponemos a pensar en los 10 mandamientos, nosotros no lo cumplimos todos. No. Y si creemos que lo cumplimos 9 y fallamos en uno, ya somos culpables todos porque teníamos que cumplir. Antes de la ley eran los 10 que teníamos que cumplirlos. Si no, fallábamos en uno, ya por más que nos hubiésemos portado bien en los otros 9, íbamos a ser condenados. Dímelo, Cristi. Y que Dios nos da ejemplo de esto, más bien Jesús nos dio ejemplo de esto cuando nos dejó la oración clave, que incluso dice, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es decir, que día tras día debemos de ir humillados ante Dios, sabiendo que nosotros somos imperfectos y que debemos de renovarnos. Sabemos que fallamos, que somos pecadores, pero aún así Él nos redime y nos perdona. Por eso, cuando vamos creciendo de pequeñito, nos dicen, pide perdón a Dios todos los días. Y es una realidad. Sí, porque todos los días le fallamos a Dios. Consciente o inconscientemente. Somos seres humanos, pero la diferencia de nosotros los hijos de Dios, aquellas personas que no han aceptado a Jesús en su Salvador, es que nosotros reconocemos nuestras faltas. Y simplemente venimos, nos humillamos, pedimos perdón y seguimos tratando de seguir hacia adelante para alcanzar la vida eterna. En el libro de Mateos, capítulo 11, versículos 16 al 19, relata una historia, pero donde quiero acentuar es donde ellos llaman a Jesús en esa fiesta. Y él es amigo de pecadores y realmente no era sarcásticamente, sí. No era un halago, realmente ese era el nombre que le daban a Jesús. ¿Pero por qué? Sus enemigos. ¿Por qué lo llamaban así? Porque él se juntaba con personas despreciadas para la sociedad, con gente pobre, con cobradores de impuestos, con prostitutas. Él buscaba de ellos. Entonces, la gente, me imagino que cuando veía a Jesús rodeado de todas estas personas, decían, pero ¿y este no se supone que está diciendo que es el que va a venir a salvar el mundo, que es el Dios, que es Jesús, que es el que sana? Y se está juntando con esta gente inmunda, pero con esta gente que no ¿por qué lo hacía? Licelo, ¿por qué él insistía en buscar a esas personas? Bueno, porque es que como él dijo, él no vino a los sanos, él sino vino a para los enfermos. Imagínate tú, Jesús, con ya una persona salva que conocía la ley y que la practicaba al pie de la letra, o sea, no había necesidad. Él vino ¿realmente la practicaban a la pie de la letra? Vamos a suponer eso, de que hubieran personas que sí, de que fueran rectas, conforme a la ley, de corazón y buenas intenciones. Pero él vino realmente a aquellas personas que necesitaban conocer la verdad. Claro que sí. Y o sea, por ahí mismo le habló a aquellas personas que supuestamente sabían mucho de la ley, que supuestamente la practicaban porque pero espérame, Cris. Acuérdate que hubo uno que vino a él de noche diciendo que la cumplía todas. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con esa persona? ¿Qué pasó con esa persona? Recuerda que él dijo, pues entonces, como tú cumples la ley, vende todo lo que tiene y dale a los pobres. A los pobres. ¿Y qué pasó con él? Ya se paró. Goodbye. No lo volvimos a ver. Sí. Continúa, Liceo, disculpa. Les decía que ese era un nombre que se le daba a Jesús por sus enemigos. Ellos decían que porque él se juntaba con personas despreciables para la sociedad, personas pecadoras, personas pobres, pues entonces ser amigo de pecadores es como cuando usted le dice sarcásticamente a una gente, entonces tú te estás juntando con aquellos pecadores. Ese nombre se le daba a Jesús. Pero algo importante que debemos recalcar, la tarde de hoy, la noche de hoy, la mañana de hoy, cuando sea que usted nos esté mirando,
es que Jesús fue intencional, como decían las muchachas, acercándose a la gente que era considerada indeseable por la sociedad, aquellos santos o así llamados, gente sabia, religiosa, los indeseables, los pecadores, los marginados, despreciados, los pobres, los necesitados. Él se acercó a ellos intencionalmente para llevarles el mensaje de salvación. Y en la palabra de Dios podemos ver un sinnúmero de historias donde el Señor, frente a mucha gente, le dio una abertura especial a esa gente. Podemos ver la historia de aquella mujer que tenía 5 maridos, que tenía varios maridos. ¿Qué pasó con ella? La samaritana. Sí, ¿qué pasó con la samaritana? ¿Qué pasó con aquella mujer también que derramó el perfume delante de sus pies? ¿Qué pasó? Esa cena importante donde él estaba con su gente, ¿verdad que sí? Y vino esa mujer y la querían echar y él le dijo, no, espérense, ella está haciendo algo agradable delante de mí. También podemos ver la historia de Zaqueo, un recaudador de impuestos que era desechado por la sociedad porque ellos entendían que era un ladrón, ¿verdad que sí? Porque era cobrador de impuestos, y cuando vieron la gente que estaba con Jesús en ese momento, vieron que él se acercó a ellos. Yo imagino a toda la multitud diciendo, ¿en serio él se va a acercar a esa casa de pecadores? Él fue intencional. Sí, porque fue a cenar. Sí, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó luego que Jesús se acercó a esa gente? Vino la salvación a esa casa. Así es, óyeme, pero yo dije, bueno, vamos a dejar que ella siga ministrando porque estaba fuerte el asunto, estaba bueno el asunto, me gustó de verdad cómo pudimos ver. Ahora, ella contestó la pregunta de por qué, de por qué. Él se acercaba a esas personas, por qué se ganó ese título, y a mí me encanta que le llamaran así, porque entonces yo estoy incluida dentro de ese grupo de pecadores en el cual él tuvo misericordia y se acercó a mí por mis faltas, por mis errores, por los pecados cometidos, fue que yo tuve la oportunidad de que él se acercara a mí y me salvara. Y esas personas, ¿y qué pasó con ese hombre ladrón que estuvo? Yo lo estuve comentando y yo decía, me impacta mucho cómo ese ladrón de la cruz, él aceptó el perdón, más sin embargo el otro no lo hizo. Entonces nosotros tenemos la oportunidad, nosotras tenemos la oportunidad preciosa de nosotras poder ser llamadas. Óyeme, pero tú estás entre esas mujeres, pero que el testimonio sea de que esas mujeres, esas personas las cuales nosotros impactamos, recibieron la palabra del Señor, porque es con un propósito. La palabra clave que utilizaste, Liselot, hace un momento fue intencional. Cuando sales de tu casa a cualquier lugar, a cualquier destino, ¿cuál es tu intención cuando te encuentras con alguien que necesita la palabra de Dios? Decíamos en el programa el miércoles de que cuando nosotras vamos a cualquier ambiente en que nos movemos, sea laboral, sea en el supermercado, en la plaza, donde quiera que vamos en el transporte urbano, siempre estamos con alguien al lado de nosotras. ¿Qué impacto reciben esas personas cuando nosotros estamos a su lado? Siquiera decimos buenos días, buenas noches, buenas tardes, la paz de Dios esté contigo, Cristo te ama. O sea, tenemos que hacer el juego de psicólogo en este caso y verificar y ver y observar, pero realmente no es psicólogo, sino tener la palabra en nuestro corazón y que el Espíritu Santo sea que nos mueva a piedad, a misericordia, a empatía. Y como le decía anteriormente y le decía a las muchachas, yo me declaro culpable en muchas ocasiones que yo hubiese podido aprovechar la oportunidad. Y eso es un reto para todas nosotras, de que nosotras podamos corresponder con lo que nosotros recibimos, que fue a nuestro Señor Jesús, y ver en todas esas escrituras, ver cómo Él se comportaba y entender que nosotras también lo podemos hacer. Y cabe destacar que si vemos la historia de los discípulos cuando Él los llamó, fueron personas que uno analiza como que no estaban aptas, no estaban en el renglón para estar con el Maestro, con el Salvador del mundo. Pero Jesús tenía en ese momento una mentalidad totalmente diferente a nosotros, realmente. Sí, realmente. Totalmente diferente, porque Él sabía
que acercándose quizás a esos maestros de la ley que conocían la ley, ¿qué le iban a hacer? No, pero tú no eres el Salvador. A juzgarlo, como de hecho lo hacían. Exactamente. Entonces, él fue a las personas que necesitaban de él y que para muchos que conocían los reglamentos no eran aptos para estar con el maestro. Tú sabes que sí. Y eso él hace con nosotros también. Claro que sí. Porque no somos aptas para No, estar y con tú sabes que si nosotros nos ponemos a analizar muchas cosas en nuestra cabeza acerca de la palabra del Señor, de historias en la Biblia, nos damos cuenta que gran parte de esa gente que fue llamada por el Señor eran no calificados, eran personas pecadoras, eran personas que para la sociedad eran pobres, eran marginados, eran denigrados por la sociedad. Y qué hermoso es impuros. Y hasta es hermoso, aunque suene contraproducente, decir que es hermoso que Jesús haya llamado a ese tipo de gente. ¿Sabes por qué? Claro. Porque como decías, Wendy, a mí me incluyen. Claro. Yo no merecía estar aquí, yo no merecía ser salva por Él, yo no merecía que Él fuera a la cruz y muriera por mí. Y lo hizo porque es mi amigo, es amigo de pecadores. Bueno, amadas, vamos a hacer una pausa porque tenemos que, recuerde que podemos seguir en el próximo bloque, en esta ocasión, seguir hablando de Dios Hijo y las diferentes manifestaciones que podemos ver y disfrutar de Él y aprender y que nos toque nuestros corazones porque necesitamos retomar como lo que el Señor nos ha dejado y saber que nosotras las mujeres tenemos un punto muy importante en esta carrera. Así que no se mueva, ya regresamos. Existen muchas formas de lograr que su empresa llegue a más clientes. Lo que hacemos va mucho más allá que diseñar una página web o una identidad corporativa. Reforzamos el ADN que hace que su empresa sea memorable. Nos sumergimos profundamente en las técnicas generales de diseño y posicionamiento para obtener resultados que logran influir en la toma de decisiones sobre un producto o servicio. Gracias a nuestro equipo de marketing, diseño y programación, ofrecemos servicios con creatividad, estética y funcionalidad siempre adaptado al presupuesto actual de nuestros clientes. Hoy es el día de hacer crecer tu negocio. En 5 años de Eduardo Kerry, definitivamente, el Distrito Municipal Caleta crece, se desarrolla y se internacionaliza. Distrito Municipal, cambiándole el rostro a Caleta. Ven a Disandra Salas y encuentra todo lo hermoso para la decoración de tu hogar. Estamos ubicados en la calle Eugenia Miranda, número 35,
Nuestro contacto 8209-832-1544. Ven a Lisandra Salas y encuentra todo lo hermoso para la decoración de tu hogar. Hola, hola, bienvenidos y gracias por quedarse ahí pegadito a su dial, a donde quiera, de cualquier modo que usted no esté sintonizando. Y usted que acaba de sintonizarnos, pues bienvenido a su espacio Mundo Cristiano, el espacio de las mujeres, donde estamos hablando acerca de Dios Hijo. Después que hablamos de Dios Padre como nuestro diseñador, estamos hablando ahora como Dios Hijo, como el que nos da a nosotros valor como mujer. Me encantó la parte de cuando Cristi estaba hablando ahorita con relación a la influencia importantísima que tuvo nuestro amado Jesús, que nos dio a nosotros la posición y el valor que merecemos. Siempre sometidas debajo de nuestros esposos y entendiendo que los hombres son la cabeza. Así es que seguimos tratando en esta ocasión. Vamos a hablar un poquito con relación a lo que es a Jesús como el Cordero de Dios. Cuando yo vi el tema Cordero de Dios, ¿qué quiere decir esto? Y entonces nos tenemos que ir un poquito a la historia con relación a lo que son los sacrificios que hacían anteriormente el pueblo de Dios, y por qué lo hacían y qué llevaban para estos sacrificios. Bueno, precisamente era más o menos esto. Algunos llevan palominos o palominos, bueno, palomitas pero pequeñas. Llevaban otros diferentes tipos de animal dependiendo de la solvencia monetaria que pudieran tener, y en realidad lo que era más común eran los corderos. Entonces, en este caso, cuando hablamos de Jesús como el Cordero de Dios, Jesús se llama Cordero de Dios en Juan 1:29 y en Juan 1:36, que es en referencia a que Él es perfecto y último sacrificio por el pecado. ¿Por qué perfecto? La palabra perfecto significa sin ningún error, sin ninguna mancha, sin ninguna déficit. Por ejemplo, cuando un animalito de esto le faltaba alguna extremidad o una orejita, un ojo, etcétera, no podían tener ningún desperfecto en ese sentido. Y cuando habla de perfecto y último sacrificio por el pecado, es porque, como le decía anteriormente, los hijos de Dios traían sus animales a ser sacrificados para poder recibir el perdón de sus pecados. Entonces ellos iban a donde los sacerdotes y había una ceremonia, pero yo no se lo voy a decir ahora, así que vaya y busque en sus Biblias, donde les dije, en Juan 1:29 y en Juan 1:36, y puede ir también a todo lo que son todas esas historias con relación a lo que es el sacrificio. Y en el Antiguo Testamento, todo esto era en el Antiguo Testamento, porque recuerde que todo esto era antes de que llegara el Cordero de Dios, que era Jesús. Una vez que llega Jesús como ofrenda, como sacrificio final, es llevado a la cruz del Calvario, y los que no sabemos la historia, ¿qué fue lo que pasó? El sacrificio del Cordero jugaba un papel muy importante en la vida religiosa judía y su sistema sacrificial. Cuando Juan el Bautista se refirió a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como les dije en Juan 1:29, los judíos que lo oyeron pudieron haber pensado inmediatamente en cualquiera de muchos de los sacrificios que hacían ellos anteriormente, habiendo celebrado hasta entonces la fiesta de la Pascua. Como les dije, habían varias fiestas en que celebraban sacrificio. Pero Juan el Bautista, ¿quién era Juan el Bautista? Juan fue el que anunció la llegada de nuestro Señor Jesús. Fue el que hizo el camino, el que abrió el camino para que fueran entendiendo, y él fue como aclarando que era porque iba a ser un cambio drástico, y era un cambio totalmente de lo que era el sacrificio físico a lo que era un sacrificio último, y entonces empezar a trabajar con lo que era la gracia. Y bueno, esto es bien profundo, mis amados, de verdad. Y anteriormente yo decía,
Pero era más fácil yo matar a un animalito y ya. En eso caía, a eso iba, porque muchas veces quizá ellos lo hacían simplemente como un ritual. Como un ritual. Porque lo hacían de tengo que verdad. hacerlo, porque mis pecados van a ser perdonados. Pero ¿qué pasa con esos pecados internos? Esos pecados que aquellas personas no pueden ver. Esos pecados cuando juzgo, codicio lo que tiene mi prójimo. Entonces, cuando vemos que Jesús hace el sacrificio, que Jesús se sacrifica por nosotros en la cruz del Calvario, que nos lava y nos limpia de todo pecado, ya ahí entra la gracia y la misericordia, porque entonces ese sacrificio va a englobar todo lo que son los pecados internos y los pecados internos. No tengo que ir donde un sacerdote, sino que tengo a alguien superior que está velando por mí, que conoce mi interioridad y mi exterioridad, porque es muy fácil yo hacer una pantalla delante del pastor y venir y hacer una ofrenda, traer una ofrenda grandísima como la ofrenda de la viuda y esas personas que ofrendaban mucho. El ejemplo de la ofrenda de la viuda. El ejemplo de la porque la viuda no trajo mucho, pero los otros sí. Exactamente. Sí, tienes razón. Cuando las otras personas vinieron con sus cantidades de monedas y fulgones y bolsas, sin embargo, Jesús vio junto a sus discípulos esta ancianita que trajo esa ofrenda. Lo único que tenía, dice la palabra de Dios. Así es. O sea, Jesús estaba viendo más allá de lo que muchos podían ver, que era simplemente la moneda. Él estaba viendo la interioridad y eso pasa hoy en día. Jesús, el Cordero que se sacrificó, pero ese sacrificio que vale por los pecados hoy en día que tengo dentro, como lo que puedo externalizar. Tú sabes que, como decías, que hoy en día nosotros vemos muchísima gente haciendo sacrificios y ahora muy cercano a estas temporadas de Semana Santa, que la gente pues dice, bueno, pues tengo que ir a pie desde Santo Domingo hasta el otro extremo de la ciudad, tengo que ir con una cruz cargada en mi espalda para que mis pecados sean perdonados. Eso es aquí. Y siempre recuerdo una clase que el pastor nos compartía en una escuela bíblica acerca de una piedra gigantesca que hay en el occidente, no recuerdo el lugar donde está, luego se lo comparto, donde millones de personas se reunían en ese lugar para tocar esa piedra, hacer el sacrificio y hacía filas de horas extensas para tocar ese punto negro para que sus pecados sean perdonados. Déjenme decirte que hace mucho tiempo una sangre inocente fue vertida para la salvación de tus pecados, el perdón de tus pecados. Ya no tenemos que hacer todo ese tipo de rituales extraños que hoy en día la gente nos presenta. Solamente hay que venir directamente donde el Padre con un corazón contrito y humillado. Y la salvación llega a nuestra vida. Óyeme, y son muchos los, asimismo las culturas, son muchas culturas que son idólatras, porque eso es idolatría. Cuando usted va a un Dios que no es el Dios todopoderoso, a buscar perdón, a buscar sanidad, a buscar liberación, a tocarlo, todo esto es idolatría. Y eso no es lo que la palabra de Dios nos enseña. Todo esto es vano, hermanos. Despertemos, amigos, despierte. Usted que está haciendo eso es en vano. Y aquel que dice, pues yo no tengo ningún ídolo, yo no tengo cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios, es un ídolo. Así es que vayamos analizando cuando ponemos otra cosa que no sea Dios que ocupe nuestro corazón, es un ídolo. Y justamente ahí donde dice que vayamos analizando, quizás usted dice, yo no voy donde un cura, no voy donde un papa para expresarle mis pecados, pero quizás voy a lugares incorrectos, que no es a la presencia de Dios, a buscar esa sanidad que necesito interna como externa. Quizás quiero ir donde una persona que no me va a instruir a la palabra del Señor. A veces ponemos esas personas que entendemos que son consejos sabios, cuando el consejo sabio ya está en la palabra, ¿verdad? Y eso lo podemos llevar y sustituirlo muchas veces por el Señor. Sabe que me llama la atención, si nosotros nos podemos saber algunos de los sacrificios que hacían en aquel tiempo la religión judía. Y me llama mucho la atención cómo todo el derramamiento de sangre que había era
mucha sangre que se derramaba de muchos animales con diferentes propósitos. Y, por ejemplo, le voy a poner el ejemplo de uno más, que incluía corderos, era el sacrificio diario en el templo de Jerusalén. Cada mañana y tarde en el templo era sacrificado un cordero por los pecados del pueblo. Eso está en Éxodo 29, del 38 al 42 podemos encontrar todo esto. Estos sacrificios diarios, como todos los demás, eran simplemente para señalar a la gente el futuro y perfecto sacrificio de Cristo en la cruz, a propósito de la hora de la muerte en la cruz. Y todo eso tuvo un fin y un propósito. Gracias a Dios que apuntaba a lo que nosotros podemos ver ahora como nuestro Señor Jesucristo sacrificado en la cruz del Calvario, y ya podemos entender esto. Nosotros quizás no lo vemos igual porque no tuvimos que pasar por por todo ese proceso de transición de la ley a la gracia, pero tenemos la palabra y en esto podemos verlo y entonces darle mayor valor, mayor importancia, mayor relevancia, porque ahora sabemos que hubo un perfecto y último sacrificio, y que a su vez fluye cada día en nuestros corazones cada vez que necesitamos ir a Él y pedirle perdón, pedirle misericordia y orar y sentir diariamente que Él está con nosotros. Entonces, ese sacrificio que sucedió ahí en la cruz del Calvario fue por siempre y para siempre. Esto es lo que significa Jesús como el Cordero de Dios. Y antes de que se nos agote el tiempo, queremos simplemente tocar esta parte que me gusta mucho, me encanta, pero lo vamos a profundizar en la sección radio en las próximas entregas. Recuerde que nosotros estamos en la plataforma de YouTube Mundo Cristiano IDP, y nosotras salimos los miércoles, ya salió la primera entrega cuando hablamos el miércoles pasado con relación a que Jesús fue a salvar a los pecadores. Luego vamos a tener las otras partes. En una de esas entregas vamos a tener lo que es Jesús como la piedra angular. Y yo dije, ok, ¿qué es la piedra angular? Y el poquito que podemos analizar, porque como le dije, no vamos a entrar mucho ahí. La piedra angular es una piedra principal en una edificación. Esa piedra se pone, y de ahí entonces depende todo lo que es la edificación. Si esa piedra no está bien colocado, no existe edificación. Y me gusta esa comparación, porque a veces nosotras queremos hacer un mundo imaginario en nuestras vidas, en nuestros negocios, en nuestros proyectos, nuestros ministerios, hasta en nuestra misma familia, sin tener a Jesús como el eje principal de todo esto. Y entonces queremos decirle, mis amadas, es en vano. Así es. Lo que vayas a hacer, si Jesús no es la piedra principal, la piedra angular, es en vano. Y era, disculpa que te interrumpa, era como decías ahorita, quizás muchos digan, no tengo un Dios, pero a veces ponemos nuestros hijos como nuestra piedra angular, porque es donde está fundamentada nuestras vidas, donde está todas nuestras vidas, en nuestro norte, nuestra piedra, nuestro fundamento. A veces tenemos nuestros esposos, son parte de nosotros, pero nuestro norte, nuestra piedra, debe ser el Señor Jesús, quien es el camino al Padre en todo momento. Dice aquí en Isaías 28, por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Me gusta donde dice que es el fundamento, dice que es probada. No hay forma de que falle, porque ya fue probada y pasó la prueba. Cuando Él pasó la prueba, en el momento que Él murió en la cruz del Calvario y no se inmutó, Él
Él sí dijo, pasa de mí esta copa, pero en ningún momento la pasó, sino que él se tomó esa copa y pasó por esa prueba grande y preciosa y con cimiento estable. Nada ni nadie que está establecido en esa piedra angular será conmovido. Nada ni nadie será movido. ¿Qué dice en Primera de Pedro 2, el versículo 4? Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿En qué momento nosotros lo desechamos? Si nos vamos en el día de hoy, día a día, nosotros cuando nos tornamos de espalda a Él, cuando no hacemos no cumplimos con su palabra, cuando nos olvidamos de sus mandatos, cuando flaqueamos, estamos rechazando su sacrificio, estamos cayendo, estamos doblegándonos, estamos flaqueando. Pero cuando volvemos a la palabra, esta nos dice que Él es fiel y justo y nos perdona una y otra vez. Jesús es la piedra angular, mis amadas. ¿Qué otra parte podemos decir con relación a que Jesús es cabeza de todo? Esta última partecita no es la menos importante, pero me encanta porque nosotras en el jardín de El Edén, en el momento en que nosotras fuimos, decidimos, fue Eva realmente, pero nosotras tuvimos las consecuencias de separarnos del plan divino de Dios. Quisimos entonces nosotros tomar la parte de lo que es el hombre y quisimos ser cabeza. Pero en Efesios 1:22 nos dice, sobre todo someteos todas las cosas sometaos bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Jesús es la cabeza de todos. Yo, por mi parte, le voy a dar esa parte a las chicas para que digan bye bye. No, e incluso Jesús habla la palabra de Dios, que es la cabeza de lo que es el entorno familiar, porque el hombre tiene que estar sujeto a Dios, la mujer sujeto al esposo, es como por jerarquía. El hombre no es que gobierna solo, no, para que la familia pueda tener un resultado efectivo y pueda ser guiada por Dios, el hombre debe estar conectado con el Padre para que la secuencia vaya siendo en orden. El Señor no nos dejó en desorden en esta tierra, sino que nos dejó el mapa, que es la palabra de Dios. Y aparte de eso, nos dejó al Espíritu Santo para que podamos ser guiados correctamente. Así que Dios le bendiga. Esperamos de todo corazón que todo lo que hayamos hablado en esta tarde, noche, día, en cualquier momento que usted nos esté viendo, haya sido de edificación para sus vidas. Se despide Cristi Rodríguez de Ávila. Por el momento. Claro que sí, fue un placer para nosotras poder compartir este precioso momento de la palabra del Señor con cada uno de ustedes, esperando que para la próxima estén ahí pendientes, inviten a alguien a compartir la palabra de Dios con nosotras y ya saben, Dios le bendiga, Dios le guarde, hasta la próxima. La paz de Dios con vosotros, bye bye.